que abra su Biblia y leamos por favor en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14 en esta noche. Estaremos compartiendo esta palabra bajo la dirección, bajo la guianza y bajo el respaldo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos ilumina para entender lo que ya ha sido revelado, porque ya todo lo que iba a ser revelado fue revelado de Génesis hasta Apocalipsis, y hoy lo que hace el Espíritu Santo es iluminarlos para entender lo que ya ha sido revelado. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos, en esta noche? San Mateo capítulo 7 versículo 3. Quiero escuchar un fuerte amén de un cristiano que esté en victoria. Gloria a Dios, aleluya. San Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14. Y dice la palabra del Señor, honrando a los tres grandes del universo, que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ayúdenme a orar para que la presencia de Dios se siga moviendo, para que el Espíritu Santo siga fluyendo como solamente Él lo sabe hacer. Gracias, Señor, en esta noche por la maravillosa oportunidad que nos regalas. Gracias, Dios, porque a ti te ha placido levantar de lo más vil del mundo para hoy tenerlo delante de tu presencia y ser como vasos en tus manos, vasos en los cuales tú depositas, vasos en los cuales tú repartirás conforme la necesidad, conforme la circunstancia que estemos pasando. Tú siempre te provees de palabra que exhorta, que edifica y que consuela. Y en esta noche creemos, Dios amado, en tu nombre, por tu fidelidad, por tu misericordia, que tú seguirás siendo, Señor, con tu siervo. En esta noche usarás mis labios para que pueda hablar a este pueblo, y que al abrir mis labios no solamente hable a este pueblo, sino que mi alma esté atenta y mis oídos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios amado, por este maravilloso privilegio, porque tú, Señor amado, eres el que nos permites que podamos presentarnos delante del gran yo soy. Hoy podemos presentarnos delante de tu presencia, porque así tú lo quisiste en el plan eterno desde antes de la fundación del mundo, Padre amado. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Te adoramos y te bendecimos. Dele palmas al Señor en esta noche. Dígale: gracias porque estoy vivo. Gracias porque respiro sin dificultad todavía. Gracias porque todavía puedo decirte gracias, Señor, porque todavía podemos movernos. Gracias, Señor, en esta noche por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo, Señor. Puede tomar asiento en esta noche, pero no siente la alabanza, no siente la adoración. Gloria a Dios, aleluya. Estaremos predicando en esta noche bajo el tema puerta de salvación para la humanidad. Y es muy importante que nosotros, a veces hay cosas que las sabemos o a veces no las sabemos, pero siempre es importante que si las sabemos las recordemos, si no las sabemos que podamos conocerlas. Y algo muy importante, partiendo de este tema que dice puerta de salvación para la humanidad, es importante que podamos conocer verdaderamente qué es una puerta. Y una puerta, según la explicación del diccionario, dice que es una abertura en una pared que va desde el suelo hasta una altura adecuada. Permite el paso de un lugar cerrado a otro ambiente. Gloria a Dios. La puerta
es algo muy importante, tanto en lo literal como en lo espiritual, porque una muralla, una construcción puede ser construida con los mejores materiales, por los mejores constructores, y puede resistir cuantas cosas. Pero si esa construcción, si esa construcción no tiene buenas puertas, déjeme decirle que cualquiera podrá entrar, cualquiera podrá salir, podrá tomar y sacar lo que hay adentro en aquel lugar. Por eso es importante que siempre, en toda construcción, en todo lugar, hay una puerta para entrar, hay una puerta para salir. Porque si lo vemos desde un principio literal, la puerta es algo tan importante que no puede pasar desapercibido. La puerta es lo que te guardará en la noche para que alguien no entre literalmente al lugar donde tú estás y puedas estar confiado. Entonces, la puerta es muy importante y por eso debemos nosotros saber qué significa una puerta. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que lo creó a su imagen y semejanza. Y Dios al hombre lo creó con todo lo que el hombre necesitaba. Al hombre no le hacía falta nada. El hombre lo tenía todo. Pero Dios, siendo un Dios tan bueno, amoroso, lleno de misericordia, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Porque Dios, siendo tan bueno, ha de haber pensado y ha de haber dicho: a lo mejor el hombre en la noche siente frío, literal, o él necesita poder hablar con alguien que sea hueso de sus huesos y carne de su carne. Y creó a la mujer. Una bendición extraordinaria cuando Dios creó a la mujer. Pero había alguien que estaba viendo todo lo bueno y perfecto que Dios había creado, que era el enemigo. Y el enemigo, cuando vio que Dios había creado a la mujer, dijo: esta es la oportunidad para poder interrumpir esa conexión, para poder interrumpir esa comunión que el hombre tiene con Dios. Y el diablo, siendo astuto, el diablo se dio cuenta de algo que nosotros debemos conocer. Es que el diablo, siendo astuto, se dio cuenta que el hombre piensa diferente a la mujer y la mujer piensa diferente al hombre. Entonces el diablo, conociendo esa circunstancia, dijo: no puedo presentarme delante del hombre, porque si le hablo al hombre, el hombre no me va a atencionar. Porque el hombre no es llamada su atención por lo que oye. El hombre es llamada su atención por lo que ve. Y entonces se acercó a la mujer y llegó por ese punto y empezó a convencerla. Le dijo verdades, pero también le dijo mentiras. Total que la logra engañar. Y cuando el diablo empieza a hablar con la mujer, el diablo le empieza a hablar de una manera muy agradable a su oído. Y algo que fue irresistible para la mujer de Adán, como para la mujer de ayer, como para la mujer de hoy en día. Y no podemos decir nosotros que fue la mujer que falló. No, ambos fueron los que fallaron. Los dos fallaron. Pero podemos ver que el enemigo entró y puso algo en medio que ya no permitía que hubiese esa comunión con Dios del hombre. Y el hombre fue echado de aquel lugar tan privilegiado como Dios le había dado. No le hacía falta nada. Y fue sacado de aquel lugar porque había desobedecido como criatura de Dios lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, y que no hiciera lo que hizo. Y cuando el hombre es desechado de aquel lugar, pierde todos los derechos
que Dios le había dado al hombre. Y es ahí cuando el hombre está en un lugar que está distanciado de Dios, que no hay una puerta, no hay un medio que lo pueda conectar para nuevamente restablecer esa comunión, ese contacto con aquel que había sido su creador. Y el hombre, me imagino que se lamentaba, pero no podía hacer nada porque no había un intermediario. Y el hombre en esa condición empezó a sentir las consecuencias de haberle fallado a Dios. Y una de las consecuencias de haberle fallado a Dios, tanto para Adán y Eva, como para ti y para mí hoy en día, es que cuando le fallamos a Dios, lo primerito, el primer resultado de fallarle a Dios, ¿sabe cuál es? Es que sentimos vergüenza. Sentimos vergüenza y nos sentimos abochornados, nos sentimos humillados por haberle fallado a Dios. Y el hombre y la mujer, cuando sus ojos fueron abiertos porque la serpiente los engañó, vieron que estaban desnudos. Y cuando vieron que estaban desnudos, se avergonzaron el uno del otro. Pero antes de pecar no sentían vergüenza, porque la gloria, la gracia, la misericordia de Dios los cubría. Y eso era algo especial que Dios había puesto sobre de ellos. Pero cuando el hombre le falla al Señor, le falla a Dios, empieza a verse la condición que está, desnudo, y se siente miserable. Y cuando Dios viene y hablaba en el huerto, Adán escucha. Pero cuando él escucha la voz de Dios, cuando él escucha la voz de Dios, él siente miedo. Al principio, cuando Dios le hablaba, él no sentía miedo. Al principio, cuando Dios trataba con él, él no sentía miedo, porque la gloria, la misericordia, la unción se movía y lo conectaba con el Padre. Y no había tristeza, no había dolor, no había miedo, no había nada que a el hombre lo pudiera sentir ese miedo terrible. Y cuando Dios le habla, él responde y le dice que tuvo miedo. Dios ya sabía que el hombre había pecado. Y el hombre confiesa y le dice a Dios lo que ha sucedido. Y Dios ya lo sabía. Y la consecuencia de que el hombre le falló a Dios está en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. Entonces el hombre ha sido destituido de la gloria, de la gracia, del favor, de la misericordia de Dios. Y ahora está en una condición que nadie puede ayudarlo. Nadie lo puede ayudar al hombre. Pero es ahí cuando tenemos un Dios todopoderoso y lleno de misericordia, que aun cuando el hombre le había fallado, dice que mató animales. Ya empezó a haber un sacrificio de animales y sangre también en beneficio del hombre, para que con la piel de aquellos animales poder cubrir al hombre, poder cubrir a la mujer. Aún en la desobediencia, aún en el pecado que el hombre había cometido, Dios estaba obrando todavía con misericordia. Pero Dios lo había sacado de aquel lugar donde él había estado, donde él había sido puesto como la creación de Dios. Y Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, él se duele. Se duele cuando el ser humano, cuando el hombre le fallamos. Y podemos ver que en toda la historia del Antiguo Testamento, el hombre quiso mantener esa comunión con Dios y se hacían sacrificios, se hacían ritos, que el sumo sacerdote se comunicaba con Dios. Pero no era un camino tan amplio, no era un camino tan específico para que el hombre pudiera entrar directamente al trono de la gloria del Señor.
Y es ahí cuando Dios desde los cielos envía a Jesucristo. El Verbo es enviado a la tierra y cobra forma de hombre. Cobra forma en materia de hombre, porque solo de esa manera podía acercarse al hombre, para que el hombre entendiera y pudiera tener una conexión con el Verbo manifestado en carne, en materia. Y viene a la tierra Jesucristo. Y es Jesucristo el medio, la puerta que el Padre envió desde el cielo para que el hombre pueda entrar nuevamente por esa puerta. Para que a través de esa puerta pueda tener entrada al trono de la gloria del Señor. Y dice la Biblia que cuando el Señor viene y desarrolla su ministerio, predica toda la misión que Él venía a cumplir como enviado del Señor, hasta llegar a la cruz del Calvario, donde es crucificado, donde es avergonzado, dándole la muerte más horrible, más despreciable en aquella cruz del Calvario. Y es ahí que viene el Hijo de Dios y va a aquel madero y pasa todas las circunstancias que pasó, porque Él había sido enviado para cumplir una misión de redimirlo a usted y redimirme a mí. Porque solamente de esa manera el hombre había caído tan bajo de la gracia de Dios que no había nadie más que lo pudiera levantar. Y dice la Biblia que cuando Él viene y es crucificado, y dice que cuando Él estaba en la cruz y pronunció sus últimas palabras y dijo: consumado es, y murió lo que es la materia, no el verbo. Dice que el velo del templo se rasgó por en medio, porque antes había un velo y ese velo no podía permitir, aparte del sumo sacerdote, que entrara al trono de la gracia, de la gloria de Dios, para poder pedir, implorar y decirle a Él directamente la condición, la necesidad que el hombre tenía. Pero cuando Él muere en la cruz del Calvario, ese velo se rasga desde arriba hasta abajo. Y cuando ese velo se rasga, ahí es cuando el hombre tiene entrada a través del sacrificio de Jesucristo al trono de la gloria de Dios. Y es por eso que hoy usted y yo podemos venir y entrar directamente hasta el trono de la gloria de Dios sin intermediario, porque ya no hay necesidad de que haya un intermediario en que tú puedas hablar directamente con Dios y le puedas decir lo que tú necesitas, le puedas decir cuál es tu condición, le puedas decir cuánto le amas, le puedas decir qué es lo que tú estás pasando. Es la puerta que desde el cielo fue enviada, y hay una conexión a través de esa puerta de los cielos hacia la tierra. Y hoy en día se sigue predicando la palabra del Señor, se sigue anunciando que es necesario entrar por esa puerta que es Jesucristo, esa puerta que es la única que nos conecta directamente con el Padre, y que la humanidad necesitamos poder caminar y entrar por esa puerta. Porque es necesario entender, amados hermanos, que hay una puerta, hay un camino y hay una llave. Son tres elementos muy importantes que el ser humano necesita. No puedes salir si no pasas por una puerta. No puedes caminar si no caminas por un camino. No puedes llegar a un destino y abrir una puerta que tengas que abrir si no tienes una llave. Y por eso es importante que nosotros podamos entender que la puerta se abrió, la puerta está abierta, la puerta continúa estando abierta para que tú y yo podamos seguir entrando por esa puerta. Gloria a Dios, aleluya.
quiero compartir en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando la puerta, no la puerta de tu casa, está tocando la puerta de tu corazón, porque Él quiere en esta noche seguir cenando contigo, seguir entrando en tu corazón, y que tú y yo siempre lo pongamos y sea el primero en todo lugar. En esta noche el Señor está tocando la puerta de aquel que por alguna circunstancia que solo Dios sabe se ha apartado del camino del Señor. Hoy Dios está tocando esa puerta y es necesario que podamos nosotros identificar que quien toca esa puerta es aquel que un día ha pagado el precio por ti y por mí. Si ha pagado un alto precio, que el hombre fue tanta su falta delante de Dios, que ni aún siendo muerto, ni aún siendo crucificado de la peor manera, de la muerte más vil, podía pagar delante de Dios la falta, mucho menos poder ser restituido al lugar que Dios le había dado en el origen de la creación. Y es por eso que hoy necesitamos seguir abriendo nuestros oídos, seguir atentos y escuchar cuando Él toca la puerta. Porque muchas veces Dios nos está tocando la puerta del corazón, pero a veces podemos estar afanados en muchas cosas y no escuchamos que el Señor está tocando la puerta de nuestros corazones. Y es necesario que podamos nosotros escuchar que el Señor nos está hablando, nos está diciendo: hijito mío, dame tu corazón. Hijito mío, dame tu corazón. Y dice que no importa si nuestros pecados fueran negros, dice que los emblanquecerá como la lana. No importa cómo sean nuestros pecados, a Dios no le importa tu falta, no le importa tu error. A lo que Dios le importa en esta noche, a través de Jesucristo, es que tú y yo le reconozcamos. Porque hay algo que necesitamos conocer: es que cuando mis faltas, mis culpas están delante de Dios y me humillo, vengo delante de su presencia, es más grande la misericordia de Dios que mis faltas delante de Él cuando lo reconocemos. Y es por esa razón que nosotros necesitamos cada día estar atentos para escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer otra cita bíblica. Gloria a Dios. En el libro de San Juan. Gloria a Dios. Aleluya. San Juan capítulo 10. Versículo 7. San Juan capítulo 10, versículo 7, y dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús mismo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y algo muy especial que el Señor me ministra es que dice: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y por qué ovejas? Porque las ovejas es el animal más manso que hay, y es el animal de gran utilidad, y es el animal que es tan noble que un pastor puede pastorear, que un pastor puede alimentar. Y aquí dice: la puerta de las ovejas. Aquí no dice la puerta de los cabritos, aquí dice la puerta de las ovejas, porque las ovejas son muy obedientes, porque las ovejas son muy productivas. Y una oveja, como es productiva, se le tiene que dar la atención necesaria de estarla cuidando y también poder
poder cosechar lo que la oveja produce. La oveja es un animal muy noble. La oveja es un animal muy noble, muy obediente, pero tiene un problema, que a veces la oveja no puede ver a una distancia muy lejos. Porque la oveja es un animal tan noble que ella anda siempre agachada para abajo comiendo ahí en el pasto, y ella no anda viendo hacia distancias prolongadas. Y es por eso que a veces cuando una oveja se extravía de la manada, es un peligro, porque puede haber un animal que con mucha facilidad pueda atraparla. Pero cuando una oveja se mantiene en la manada, en el redil, en el rebaño, no es fácil que un animal pueda hacerle daño. ¿Sabes por qué? Porque no es que deja de ser inocente, sigue siendo inocente y muy inofensiva, pero la cobertura, la protección del pastor está sobre esa oveja, y eso no permitirá que ningún animal le pueda hacer daño. Y eso necesitamos nosotros entender cada día, que somos ovejas llamadas a trabajar en la obra del Señor, que somos ovejas del rebaño del Señor, que somos productivas, que producimos para toda buena obra que el Señor nos ha llamado a hacer en la obra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas y le dicen gracias al Señor porque somos ovejas? Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Para ir concluyendo, vamos a leer en Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. ¿Por medio de quién tenemos paz para con Dios? ¿A través de quién? De Jesucristo. A través de Él hemos recuperado esa paz que no teníamos antes. Y yo pensaba y yo decía, en realidad es grande la paz que Dios nos da a cada uno de nosotros. Porque cuando usted y yo tenemos un problema grande, ¿en qué es lo primero que usted piensa? En lo que usted piensa cuando tiene usted un problema muy grande es en un abogado. Y cuando piensa en un abogado dice, pero ¿cuánto me irá a cobrar por ese problema que me va a resolver? Pero en esta noche Dios te dice que cuando tengas un problema, que no se te quite el sueño. Cuando tengas un problema, que no te debilites. Cuando tengas un problema, que no te mortifiques, porque tú tienes un abogado. Ese abogado se llama Jesucristo. Ese abogado ya está pagado. Ese abogado pagó tu precio en la cruz del Calvario. Ese abogado vino a conectar lo que se había desconectado. Ese abogado vino a hacer la prueba, la puerta que te conecta hacia el Padre. Ese abogado ha hecho un trabajo excelente y lo sigue haciendo excelente delante del juez, el que tiene la última palabra. Ese abogado vino a hacer un trabajo extraordinario que no hay abogado en la tierra que lo pueda realizar. No solamente te ha restituido, no solamente me ha restituido para hacer la creación, me ha restituido para ser hijo legítimo delante de su presencia. Allá en San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, y dice: mas a los suyos vino y no le recibieron. Ese es Israel. Mas a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios,
Así es que en el principio el hombre fue la creación y habían bendiciones. Habían cosas grandes que Dios había dado al hombre, pero no era heredero de una herencia tan grande como la puede obtener el hijo que es legítimo del padre que lo reconoce. Y en esta noche Él te dice: tú eres mi hijo, tú no eres un bastardo, yo he pagado el precio por ti. Sigue adelante, levántate, levántate y sigue resplandeciendo. No te detengas, sigue avanzando. Ese proceso que estás pasando no es para que te detengas, es para que tomes las armas, es para que te puedas fajar, para que me puedas fajar y poder enfrentar al enemigo y poder levantarlo, no como un soldado que está en un cuartel encerrado, sino como un soldado invasor que se levanta y dice: en el nombre de Jesús yo iré y tomaré, rescataré lo que tengas que rescatar por encima de cualquier cosa. Y no importa que demonio se levante, no importa cuán grande pueda parecer o aparentar la amenaza que el diablo te está haciendo creer. En esta noche Él te dice: yo soy más grande que todo lo más grande del universo. Él te dice: sigue adelante, no te detengas. Él te dice que sigamos adelante y no lo detengamos. Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y es cierto, tenemos aflicciones en el mundo. En el mundo pasamos tribulaciones. No es la gran tribulación, no malentienda. Pasamos tribulaciones. Pasamos momentos que es probable que nos vamos a sentir, o algunos ya se han sentido como los profetas que le dijeron al Señor: ya no puedo continuar, es mejor la muerte. Pero Dios te dice en esta noche: levántate, levántate. Lo que Dios ha trazado sobre ti no es para que te eches a morir, no es para que te quedes allí donde está, es para que te levantes, es para que te levantes y podamos seguir caminando. Elías dijo: solo yo he quedado en esta cueva y me buscan para matarme. Me encerraré en esa cueva porque esa mujer a lo mejor es un principado, un demonio muy fuerte, y yo ya no tengo fuerzas, me he debilitado. Y se metió Elías en aquella cueva, tal vez pensando que hasta ahí llegaría el camino que Dios le había trazado. Pero lo que él no sabía es que venía todavía la continuación del camino, el llamado, la visión hasta donde Dios había trazado que Elías tenía que llegar. Dios sobre tu vida y sobre mi vida ha trazado un propósito, un plan que momentánea o levemente tú puedes decir: hasta aquí llegué. El Señor te dice: no llegas hasta allí. No llegas hasta allí, porque yo he trazado un camino que va mucho más allá, un destino que se aleja mucho más allá, para que tú sigas alcanzando. Porque en la situación que estás pasando, tú vas a servir de consuelo para muchos. Dios te va a usar y te va a dar palabra de sabiduría. Te va a dar el don de sabiduría. Te va a dar el don de ciencia, para que puedas aconsejar conforme la sabiduría, conforme lo que el don te muestre. Así tú vas a aconsejar y serás un vaso en las manos del Señor. Y muchos te dirán: no sé, pero venía triste, ya sin fuerzas, sin ganas de seguir caminando. Pero al escuchar tus palabras, Dios me ha hablado y Dios me ha dado fuerzas nuevas. Y es ahí cuando Dios te levanta. Hay algo que en lo personal siempre me impacta y me sigue impactando. Es que cuando tú te mueves en el propósito, cuando tú te mueves en los planes de Dios, cuando tú te esfuerzas
y dices, ya no tengo fuerzas, pero Dios me va a poner fuerzas nuevas. Pero no es que te sientas, tú sigues caminando, tú sigues avanzando. Y llegas un momento que tú dices, hasta aquí llego yo, porque de aquí para allá no hay un puente que pueda conectar al camino, al destino donde yo voy. Ahí sabes qué hace el Señor, porque ha visto tu esfuerzo, ha visto tu sacrificio. Extiende su mano de poder y la extiende sobre tus pies, para que tú puedas poner sus pies en tus manos de gloria y poder, y te levanta y te lleva y te conecta al camino que necesitas ser caminando. No te detengas, no te detengas por nada. Ese momento difícil que estás pasando no será para siempre. Ese momento difícil que estás pasando no será para siempre. Es parte del proceso que Dios está haciendo en ti, del carácter que Dios está formando en ti. Y por eso es necesario que acontezca. Porque muchas veces decimos, ¿por qué me sucedió a mí? Es porque Dios te dará la capacidad de que no te quedes allí en la cueva. Te dará la capacidad de que te levantes y sigas adelante. Porque dice el apóstol Pablo que Dios no nos dará una prueba que no sea conforme a la capacidad que Él nos ha dado. Y es por eso que el Señor te dice, sigue adelante, sigue caminando, está cerca de la puerta, atento al sonido cuando el Señor toque la puerta de tu corazón. Y en esta noche el Señor te dice, yo toco a la puerta y llamo, y si alguno escucha la voz de Dios, abra esa puerta y yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En esta noche el Señor quiere que sigamos caminando, que sigamos avanzando. Yo no sé por qué tú te detuviste de seguir avanzando. No sé cuál fue la prueba que te vino y creíste que se había caído el mundo entero sobre ti. Creíste que ya no había razón de ser o vivir en la vida. Hoy el Señor te dice, hay una razón de ser, hay una razón de vivir cuando vivimos y agradamos y le servimos al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Póngase sobre sus pies en esta noche. Póngase sobre sus pies. Y yo quiero que le digamos al Señor en esta noche nuestra condición. A veces hemos venido sin fuerzas, cansados, tristes. A veces ya no creemos en nada ni en nadie. Pero el Señor en esta noche te dice, sigue creyendo, porque yo no te fallé. Sigue creyendo, porque yo no te llamé para que seas un fracasado. Yo te llamé para que sigas extendiéndote hacia adelante. Yo te llamé con propósitos específicos que tú no tienes ni idea. El Señor nos llamó en esta noche para que sigamos avanzando. No es tiempo de lamentarse de la situación o la condición. Es tiempo de seguir adelante avanzando. Cuando podemos correr, corramos haciendo la obra del Señor. Cuando no podamos correr, caminemos haciendo la obra del Señor. Cuando no podamos caminar, arrastrémonos haciendo la obra del Señor. Pero nunca nos quedemos parados, nunca nos quedemos tirados, porque cuando tú te esfuerzas, el Señor llega y pone fuerzas nuevas y te hace llegar donde Él quiere que tú y yo lleguemos.